Así de esta manera invito al grupo de la alabanza que tome su lugar. Aleluya. Y vamos a tener la palabra del Señor, amén, para esta preciosa hora. Que sea el Señor usando nuestro pastor. Aleluya. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Gloria a Dios, damos gracias al Señor. Amén. Bien, mis amados, vamos a entrar a la palabra del Señor esta noche. Tenemos que estar orando por Venezuela, mis amados, está a punto de una guerra civil. Y Los Dios Ángeles. tenga misericordia y por California, mis hermanos. Tenemos que hay, ahorita van más de 1000 edificios que ya se quemaron. Es una cosa espantosa, está fuera de control eso. Que Dios tenga misericordia. Oremos de una vez. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche nos unimos en oración por el país de Venezuela. Le pedimos misericordia por su tierra, Señor. Le pedimos misericordia por sus habitantes, por sus jóvenes, por sus ancianos, por sus mujeres, por sus niños, por los matrimonios, Señor. Le pedimos misericordia para nuestros hermanos venezolanos. Le pedimos, Señor, que su mano poderosa sea obrando ahí en sus vidas, y que sea la justicia, Señor. En esta hora rogamos e intercedemos por nuestros hermanos venezolanos. Le pedimos que la mano poderosa de Jehová sea sobre su tierra, y que el ángel de Jehová con su espada desenvainada luche, Señor, para la libertad de esta nación, y que sea usted, Señor, tomando el control, Padre. Le pedimos, Señor, humildemente que sea usted haciendo la obra para la gloria de su nombre. Que su pueblo santo que vive ahí, Señor, clame a usted, Señor, que usted les escuche y pueda hacer justicia en su país, Señor, porque suya es la tierra y todo lo que en ella habita. Le clamamos por Venezuela, Señor. Igualmente levantamos clamor por la ciudad de Los Ángeles. Le pedimos, Señor, que tenga misericordia por todos los que ya perdieron su hogar, perdieron sus pertenencias, sus vehículos. Tenga misericordia, Señor. Le pedimos que sea usted, Señor, apagando ese fuego. Y que sea usted tomando el control, Solo Señor. usted sabe lo que Perdone hace. los pecados de la ciudad, perdone los pecados del Estado, perdone los pecados del país. Tenga misericordia, Señor. Le clamamos por Los Ángeles, California. Le pedimos, Señor, que su mano poderosa sea obrando ahí. Sí, Señor. Y sea usted, Señor, teniendo misericordia. Gracias, Señor. mi Rey. Nos ponemos en su santa mano. Sí, Señor. Y que sea usted, Señor, haciendo la obra para la gloria de su Gracias, mi nombre. Jesús. Se lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Verso 1. Amén. Y dice la poderosa palabra del Señor en Marcos 2:1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Padre, en el nombre de Jesús, vamos a predicar su palabra. Le pedimos, Señor, que sea de bendición para los que estamos aquí, Sí, Señor. y para los que están en otras naciones que la van a escuchar, Sí, que Señor. también sean bendecidos. Sí, Desde Padre. aquí, Señor, desde Western City, Iowa, nuestro Ministerio Cristiano Internacional, la Casa de las Cinco Fuentes, bendice sus vidas, bendice sus familias, sus congregaciones, y pedimos que la mano poderosa de Dios sea sobre sus vidas. Gracias te Se damos. lo pedimos, Padre, en el glorioso nombre de Gracias, su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Bien, hoy vamos a ver el tema: se ocupan camilleros. Aquí vamos a ver el relato de nuestro hermano Marcos en el capítulo 2, donde nos dice que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Jesús de Nazaret movió su centro de operaciones de Nazaret a Capernaum. Amén. De Nazaret a Capernaum hay una distancia de 48 kilómetros. Por lo tanto, el Señor Jesús se fue caminando 48 kilómetros. Y fue la segunda vez que iba a Capernaum. Entonces, a nosotros se nos hace difícil caminar 2-3 cuadras para venir a la iglesia, mientras que el Señor Jesús caminó 48 kilómetros para ir a predicar a Capernaum. Aquí no dice que iba en burro, ni iba en caballo, ni iba en camello, pero dice que estaba en Capernaum.
se movió su centro de operaciones de Nazaret a Capernaum, y cuando la gente se dio cuenta que Jesús estaba en Capernaum, a raíz de aquel leproso, recuerda usted cuando Jesús sanó al leproso, que le quitó la lepra, y este leproso no obedeció al Señor, divulgó que Jesús lo sanó, hizo saber su sanidad a todo el mundo, se convirtió en un evangelista, empezó a anunciar que Jesús sanaba y que Jesús curaba la lepra, que Jesús sanaba a los ciegos, hacía que los cojos caminaran, que los sordos oyeran y hasta que los muertos resucitaran. Y la gente, cuando supo que Jesús estaba en Capernaum, se amontonó la gente en la casa donde estaba. Y resulta curioso que la casa donde estaban era la casa de Simón, Pedro y de Andrés. Vaya conmigo ahí mismo en Marcos 1, 29. Estaba en la casa de Pedro, ahí una hojita atrás, 1:29. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Llegó Jesús a la casa de Pedro, llegó a la casa de Andrés, con Simón y con Juan, y en esa casa vivía Pedro, un hombre de carácter, un hombre que sacaba espada y volaba la oreja de Malco, un hombre violento. Pedro era violento. Y aquí vemos que este relato y este gran milagro sucede en la casa de Pedro y en la casa de Andrés, donde estos hombres, movidos por el Espíritu Santo, tienen misericordia de un paralítico. Y aquí lo que necesitamos es que nosotros como iglesia tengamos misericordia de los que se alejaron del Señor, de los que están paralizados en no servir al Señor, de los que por alguna razón dejaron los caminos de Dios y están paralizados espiritualmente. Tenemos una gran problemática a nivel mundial. Usted nomás para que se dé una idea, hace 3 semanas, me acaban de hacer el comentario en la iglesia de Clear Lake, una iglesia de 1500 miembros en Clear Lake. ¿De cuántos? 1500 miembros, están llegando 100. ¿Usted sabe lo que significa eso? Usted sabe que para mantener un edificio donde metes 1500 almas y nomás llegan 100, ¿cómo lo vas a mantener? ¿Se podrá mantener? Si tan solo la iglesita de Canagua, recuerdo cuando estábamos en Canagua que la seguimos limpiando, tenemos 18, llevamos por 19 años limpiando la iglesia de Canagua. Esa iglesia, para mantenerse abierta, necesita un presupuesto de $80,000 al año. ¿Cuánto cree que ocupe? Si aquella es por mitad de esta, ahora gran iglesia, ¿cuánto cree que se requiere para mantenerla funcionando? Hay una iglesia al ladito donde estamos en Clear Lake, una iglesia que se llamaba Hope Ministries. La acaban de cerrar porque no hay miembros. La gente no está yendo a la iglesia. Se dice que para el 2050 en este país, solo el 40% serán cristianos y los demás abandonaron su fe. Entonces, ¿se ocupan camilleros? Cuando usted llama a la ambulancia, ¿quién vienen? Los camilleros. Vienen por el que no puede caminar, por el que quedó herido o por el que está enfermo, porque él no se puede valer por sí mismo, y se llama y se pide auxilio a los que dan auxilio. La iglesia tiene que dar auxilio a los que están paralíticos, a los que ya no quieren caminar en el Señor, a los que ya se olvidaron de los milagros, de los prodigios y de las maravillas que Dios hizo con ellos. Nosotros tenemos que hacer eso. Miren, ahora que estaba José en casa de nuestros hermanos Chile, fuimos un par de veces a verlo. Él no se puede valer por sí mismo. Él necesita a quien lo ayude en lo más básico, porque no puede él moverse por sí mismo. Hay cantidad de gente que está paralizada por el pecado, hermanos, porque el pecado paraliza. Podrás tú ver la gente caminando, pero espiritualmente están paralizados. No quieren nada del Señor. No les interesa servir a su Señor. Les interesa servir al pecado y a su carne. Que su carne esté complacida, pero que su espíritu esté ahí todo opacado. Por eso es necesario aplicar esta enseñanza
a los que están paralíticos espiritualmente, a los que necesitan traerse en camilla. Y cuando llegas y ves que la casa está llena, pensar qué hacer para resolver la situación espiritual de esa persona. Ellos llegaron, estos 4 camilleros, con el paralítico en la camilla, miraron la casa llena, las ventanas llenas, las puertas colapsadas, y había gente por todos lados, y a alguno de ellos se le ocurrió, bueno, pues del techo. Hay que traer una escalera y amarramos al paralítico a la camilla para que no se nos caiga, y vamos a subirlo al techo y rompemos el techo. Yo me imagino esa escena, Jesús predicando la palabra del Señor, porque el ministerio del Señor es predicar. El ministerio del Señor es llevar este santo evangelio a todo aquel que no le conoce, para que se arrepienta y venga al arrepentimiento. Él estaba haciendo su función, desarrollando su ministerio, cuando empieza a caer tierra del techo. Gloria a Dios. Yo creo que hasta el Señor Jesús hizo un lado, porque empezaron a caer pedazos de techo, porque aquellos estaban raspando y abriendo el gran boquete para meter a un paralítico por el techo. Ahora, a nosotros se nos hace difícil traer a alguien a la iglesia. Ahora lo tuviéramos que meter por el techo. Pensemos en este pasaje, hermano. Este pasaje es para meditar y ver con qué trabajo hicieron estos hombres su trabajo espiritual de llevar a un paralítico, para que este paralítico recibiera la gran bendición de volver a caminar. No dice aquí si fue paralítico de nacimiento, lo más probable es que sí. Lo más probable es que sea un paralítico de nacimiento. Y estos 4 van por él a su casa, preparan la camilla, preparan al hombre y se lo llevan a donde estaba Jesús. ¿Acaso nosotros hacemos eso, hermano? A veces ni nosotros mismos somos capaces de venir a buscar el rostro del Señor, menos traer un paralítico o menos buscar a otro que necesita. Y menciona y dice el 2: e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían aún a la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Qué hacía el Señor Jesús? Predicaba la palabra, porque el ministerio de Jesús es la predicación de la palabra. Sí, Señor. El ministerio nuestro es predicar, porque la palabra nos dice que no va a regresar vacía. Sí, Señor. Sea uno, sean 2 o sean los que sean. Mire, allá en la iglesia de Clear Lake, yo le preguntaba al Señor, porque somos unos cuantitos. Yo le decía: Señor, ¿y por qué somos tan poquitos? Yo no entiendo, yo quiero al menos entender por qué somos los mismos y los mismos y los mismos y unos cuantitos ahí en Clear Lake. Y me dijo el Señor: porque los tengo a ustedes de ejemplo aquí en esta iglesia para los americanos. Y cuando los americanos llegan, cuando estamos nosotros predicando los domingos, se asoman y ven y como que hasta nos cuentan. Y se meten a su salón donde tienen su estudio. Y yo estoy predicando allá enfrente y yo los veo y los saludo ya cuando van de paso. Pero yo ya sé la respuesta. Porque los americanos en todo se fijan, mis hermanos. Los americanos son muy astutos y muy listos. Si ellos ven unos cuantos, a pesar de que ellos, de ser muchos, de ser 500, eran 500, ahora van 50 a la iglesia. ¿Cuántos van? 50. ¿Puede entrar el desánimo en ellos? Sí. Pero cuando voltean y ven que nosotros tenemos 3, 4, agarran ánimos. Nosotros tenemos más que estos. Miren la sabiduría del Señor. Miren qué sabiduría del Señor. Él usa unos métodos que uno no se imagina. El que movió a estos 4 fue el Espíritu de Dios. Sí, Señor. Les dijo: vayan por el paralítico, lo amarran bien no vaya a ser que lo somaten en el camino y lo acaben de matar. Cuídenlo bien y llévenlo, que allá está Jesús predicando que hoy va a ser sano. Y fueron obedientes. Fueron por el paralítico, convencieron a sus familiares de que les dieran permiso de darle una paseadita y se lo llevaron a Jesús. ¿Sí está viendo la escena? ¿Sí estamos captando la escena? Y menciona el 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura,
bajaron el hecho del que yacía el paralítico. ¿Usted estaría muy contento si llegan 4 extraños con un paralítico y le arruinan su techo? ¿Sabe cuánto vale un techo, el más baratito? Entre 8 y 9 mil dólares. De 9 mil a 15 mil. Ahí anda más o menos el techo. No más, sí. Ahí anda. Y si es de lámina vale un poquito más. Y si le hicieron un hoyo, más. Y entonces estos destruyeron todo. Cabrillas y todo lo que había rompieron para bajar al paralítico. Pero ahí estaba Jesús. Ahí estaba el sanador. Ahí estaba el que estaba haciendo su ministerio, predicando el santo evangelio para perdón de los pecados. Sí, Señor. Pero es necesario que 4 voluntarios trajeran a este hombre para que recibiera su sanidad. Ahora, ¿acaso la iglesia no tiene la responsabilidad de buscar al que no quiere del Señor? Sí. ¿Y lo hace la iglesia? Es raro el que lo hace. Es rarito el que lo hace. Pero Dios honra a los que le honran. Sí, Señor. Imagínense que hoy estamos hablando de esos 4 y del paralítico. ¿No es una honra para ellos? Es una honra. ¿Por qué? Por su fe y por su trabajo que hicieron para esa alma. Y menciona la escritura y dice, el 5, y al ver Jesús la fe de ellos, ¿qué miró Jesús? La fe de ellos. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Ahora, ¿quién tenía que tener más fe? ¿Los cargadores o el enfermo? El enfermo. ¿Qué fue lo que miró Jesús? La fe del enfermo. Porque bien pudo decir el enfermo, no, ¿cómo que van a bajar por el techo? Donde me vayan soltando me matan ahí. No. Él dijo, sí, bájenme hasta los pies de Jesús. Y entonces dice aquí la escritura, y al ver Jesús la fe de ellos, tuvo compasión. Fue movido a misericordia. Señor. Amén. Yo creo que lo primero que dijo, voy a sanar a este. Voy a sanar a este para que se recupere de su parálisis y para que a partir de hoy se vaya caminando junto con su lecho a su casa. Imagínense qué gusto para la familia de este paralítico ver regresar a su pariente con camilla en mano y caminando. ¿No es un gusto? Señor. Imagínense que mirásemos a nuestro hermano José entrando, caminando aquí a la iglesia, pudiendo caminar con sus pies derechos otra vez como los tenía. Y por trabajar en exceso está así. Tipo cartapila, doctor. Por trabajar en exceso, ¿cuántas horas trabajó? De 14 a 16 horas sin descanso. Hasta que le dio un derrame cerebral. Líbranos. Y el cerebro dijo, o descansas o te descanso. Y él dijo, no, pues no descanso. Y el cerebro dijo, pues yo te descanso. A la cama por 11 años. 12 años. Miren, hermanos, ustedes cuídense ustedes. Si ustedes no se cuidan, están pecando contra ustedes mismos. El trabajo ahí se va a quedar. Trabajo siempre va a haber. El día que usted no sirva lo cambia como un motor viejo y ponen a otro. Pero el trabajo siempre va a estar ahí. Uno tiene que cuidar su salud. Uno tiene que cuidar los regalos que Dios les dio. Este nació paralítico, pero nació para que el poder de Dios se glorificase ese día. Basado en la ayuda y la fe de 4. Entonces, ¿qué nos dice la proporción? Que se necesitan 4 para traer un paralítico. Se necesitan 4 para traer un paralítico. Y menciona la escritura y dice, el 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces sí tenía pecados el paralítico. ¿Ya? Le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. O sea, no hablaron, sino que pensaban, no estaban hablando, pero estaban pensando. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu
¿cómo dice? Conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿y qué caviláis así en vuestros corazones? O sea, ¿qué pensáis en vuestros corazones? Porque ellos pensaban: ¿y quién es este para decir que puede perdonar pecados? ¿Quién es? Tenían enfrente al Hijo de Dios y no lo conocieron. Y eran los intérpretes de la ley, eran los sacerdotes, eran los escribas, eran los que primero debían verle conocido y eran los primeros que le criticaban. Amén. Entonces, aquí vemos que dice Jesús en el mismo 8: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué era más fácil de las dos cosas? ¿Tus pecados te son perdonados? O levanta tu lecho, está sano y vete a tu casa. ¿Qué era más fácil? Ninguna de las dos. O sea, no es fácil. Pero Jesús tiene el poder para perdonar pecados. Sí, Señor. Nos perdona a nosotros. Sí, Ha Señor. perdonado a todas las generaciones que ya nos antecedieron. Todas las generaciones que ya pasaron y creyeron en Él están perdonados. Entonces, Jesús sí tiene el poder para perdonar pecados. Sí, Señor. Y tiene el poder para sanar. Sí, Señor. Él vino a predicar, no andar sanando enfermos, pero enfermo que le ponían, enfermo que sanaba. Y Jesús dijo, ¿qué es más fácil, ustedes escribas? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle a este que sus pecados son perdonados o que levante su lecho y se vaya? ¿Qué es más fácil? Ninguna de las dos. Pero para él sí era fácil. Perdonó sus pecados. Eso significa que este paralítico, al perdonar sus pecados, fue salvo. Y aparte de salvo, fue sano. Señor. Y aparte de sano, estrenó piernas nuevas ese día. Amén. Huesos fuertes y resistentes. Estrenó sus primeros pasos. Fíjense qué maravilla. ¿Qué diría ese hombre cuando dio su primer paso? ¿No daría gloria a Dios? ¿Volvería otra vez a andar revolcándose en el pecado después del milagrazo que recibió? No, yo pienso que no. Fue un hombre agradecido. Pero gracias al esfuerzo de los 4 que lo trajeron. Mire, yo me fijo en José. Martín te trajo. Y aquí estás. ¿Verdad? Martín trajo a José. Yo recuerdo. Y aquí está José firme. Amén. Sí. Ahora tenemos que ir 4 por Martín. A ver si quiere regresar. No sabemos. Yo fui por mucho tiempo, hasta que miré que se necesitaban más. Se necesitan 3 más. Tenemos varios que estaban y ya no están. ¿Qué tenemos que hacer? Ir por ellos. Ir por ellos. Pero es triste la realidad. Muchos no quieren seguir al Señor ya. Ya se acomodaron en su vida que llevan y ya no quieren seguir avanzando. Yo creo que el paralítico llegó un momento en que dijo: no, pues hasta aquí llegué. ¿Ya cuándo voy a volver a caminar? En cambio, miró al Señor, sus pecados fueron perdonados y aparte fue sanado. ¿Acaso el Señor no perdonó nuestras culpas y nuestros pecados? Amén. Sí, nos perdonó, nos redimió, nos justificó, nos lavó con su sangre preciosa y nos hizo pueblo suyo. ¿Es una bendición esa? Es una gran bendición. Amén. Y menciona y dice el 10: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Cómo le digo? A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Cómo sería la sorpresa para todos los que estaban ahí mirando este gran milagro? Que el paralítico empieza los huesos a tronarle, a rechinarle, se para, da sus primeros pasos, agarra su camilla y se va rumbo a su casa. ¿No es un gran milagro? Amén. Nomás que muchas veces nosotros tomamos en poco los milagros del Señor. Mire,
Dios hace maravillas. Sí, Señor. Y Dios nos quiere usar maravillosamente para servir a otros y sanar a otros. Amén. Únicamente es creer. Sí, Señor. Y únicamente es pedirle al Señor misericordia por los demás. Pero si el paralítico no tiene fe, Jesús le haya dicho, no tienes fe, no te puedo sanar. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, Señor. Pero miró más fe en el paralítico que en los 4 que lo trajeron. Y dijo, aquí no le dijo a los 4, sus pecados son perdonados, o sí dice aquí, ahí no dice, dice tus pecados son perdonados. Entonces, por lo tanto, miró más fe en el enfermo que en los que lo trajeron. Muchas veces el único que necesita el enfermo, el paralítico, es que lo traigamos y su fe despierta, su fe crece. Por eso es necesario que nosotros participemos, mis amados, en traer a los que se han alejado del Señor. Y dice el 11, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Un milagro sobrenatural. Sí, Señor. Y ahora vamos a ver la siguiente acción que hizo Jesús en el 13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. ¿Cómo no iban a venir a él con semejantes milagros? Por supuesto que sí. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos publicanos y le dijo, sígueme. Y menciona y dice, y levantándose le siguió. Aquí vemos a un levita trabajando para el Imperio Romano, porque él cobraba impuestos para el Imperio Romano. Aquí vemos a Mateo, un levita, que en vez de estar trabajando en lo que Dios le llamó a hacer, como era levita, descendiente de la tribu de Leví, trabajaba para el Imperio Romano y trabajaba cobrándoles impuestos a sus hermanos judíos. Y menciona y dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos, con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. No he venido a llamar ¿qué? Justos, sino a pecadores. ¿Acaso con los que estaba comiendo no era una bola de pecadores? Sí, Señor. Eran pecadores. Ahora hay iglesias que prohíben que tú te juntes con los pecadores. Si es el trabajo de la iglesia, ir por los pecadores. Nosotros tenemos que ir por los pecadores. Yo he estado tentado a ir a ponerme a la puerta de una cantina y al que va saliendo predicarle ahí. Cuando sale bien borracho ahí, agarrarlo ahí. No, pero me ven a la puerta de una cantina, así, el pastor andaba tomando. No, el pastor andaba de parranda, estaba ahí en la cantina. Andaba una con de tacones altos ahí en la cantina. Cuando Jesús se sentaba a comer con los pecadores y ahí les predicaba. ¿Lo hacemos nosotros? No lo hacemos nosotros. Nos juntamos, pero no les predicamos. ¿Mande? Nos juntamos con ellos, pero no les predicamos. Nos juntamos con ellos, pero no les predicamos. No, tenemos que predicarles. Porque el ejemplo nos lo dio él. A ver. Dijo, yo vine por los pecadores. Porque los enfermos necesitan doctor. Los que están sanos no ocupan doctor. Por eso es que la medicina moderna de ahora, si no hay enfermos, colapsa. Desde 1900, ¿sabía usted esta historia? Que de 1950, la Fundación Rockefeller, que fueron los que tomaron control de la medicina moderna de ahora, se dieron cuenta que el procesar el petróleo producía una serie de cosas que no sabían ni para qué servían, que es la petroquímica. Y a alguien se le ocurrió hacer unos experimentos y descubrieron que con esas sustancias que salían derivadas del petróleo podían hacer pastillas. Y como podían hacer pastillas, por si usted no lo sabe, la mayoría de las pastillas que tomamos son derivados del petróleo.
y empezaron a obligar a las escuelas que dejaran de estudiar los test, dejaran de estudiar la medicina natural, dejaran de estudiar los remedios ancestrales de por siglos, y que ahora tenían que recetar pastillas, y tal y cual pastilla, al grado que ahorita un doctor, si no se somete al protocolo que le dicen, para cada enfermedad tienes que recetar esto, automáticamente le cancelan su licencia de doctor y ya no lo dejan ejercer. Y ya no come. Por eso todo doctor tiene que hacer un reporte inmediatamente terminando. A cada doctor le dan 15 minutos para que te revisen. En 15 minutos a ver qué tienes, qué pasa, y tiene que hacer una nota y mandar esa nota al archivo donde se guarda toda esa información, para que donde revisan esa nota sepan si ese doctor se está pegando al protocolo establecido por ellos o si no le quitan su licencia. Por eso todos los remedios caseros que sabemos de las abuelas ya no los eliminaron, pero funcionan. Funciona porque funciona. Pero aquí el remedio más bueno es Jesús, porque Él vino a los enfermos. Un día vino a nuestra vida y nos sanó. Fíjese, en parte del ministerio de Jesús, vamos a ver en Isaías 55:11. ¿Cómo? El ministerio de la predicación de la palabra. Amén. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envíe. ¿Qué dijo el Señor? Tus pecados te son perdonados, levanta tu lecho y vete a tu casa. Esa palabra que soltó, ¿dio resultado o no dio resultado? El paralítico se compuso, porque la palabra del Señor no regresa vacía. Lo único que necesitamos es creer. Amén. Y cuando creemos, hace su efecto. Por eso, mi amado, esté usted en la condición que esté, usted crea. Yo no estoy seguro ni recuerdo si el esposo de la hermana Marta ya aceptó al Señor. La hermana Marta, su esposo ya aceptó al Señor, ya lo confesó con sus labios, o todavía no. No me acuerdo si lo ayudé o no. ¿No ha confesado al Señor como su Salvador personal o sí? Ah, bueno, él es salvo entonces. Gloria a Dios. Entonces, la palabra del Señor no regresa vacía, mis hermanos. Por eso, usted con confianza ore por un enfermo, que si usted en el nombre de Jesús ora por él, este sanará. Si un endemoniado, usted endemoniado, ore por el endemoniado y el demonio se tiene que ir en el nombre de Jesús. Es cuestión nomás de creer, porque al que cree, todo le es posible. Por eso la iglesia necesita camilleros, la iglesia necesita personas dispuestas a trabajar para el reino de los cielos, para traer al cojo, traer al paralítico, para que el Señor lo salve. Por eso, mi amado, usted haga la obra de evangelista, haga la obra de misionero, y cuando haya una necesidad, usted ofrezca sus servicios y vaya con la palabra del Señor, que el Señor lo va a respaldar. Amén, mis amados. Damos gracias al Señor. Amén. Bueno, vamos a orar, Jaime, vamos a orar por despedir el servicio. Amén, hermanos, y pónganse de pie, vamos a orar para culminar este servicio. Padre, gracias en los cielos, Señor, te damos gracias en esta hermosa hora, Padre, de la noche, Señor. Agradecidos contigo, Padre Santo, porque nos hablas, Padre Santo, a través de tu siervo, Padre Santo, el pastor Miguel Ángel, Señor. Permítenos, Padre Santo, poder guardar, Señor, lo que hemos escuchado, Padre, el día de hoy. Permítanos guardarlo y ponerlo en práctica, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Y sigue bendiciendo, Padre Santo, la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Padre Santo. Y de los hermanos que están mirando, Padre Santo, a través de una cámara, Señor, a través de las redes sociales, Señor. Bendice su vida, Señor. Y donde quiera que ellos, Padre Santo, van a poder ver este video, Señor, esta prédica, Padre Santo. Bendice sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Bendice la vida de cada uno de
de mis hermanos que están aquí presentes y los que no, Señor. Solamente tú sabes por qué, Señor, no están aquí, Señor. Pero en el nombre de Jesús te pido que bendiga la vida de nuestro pastor y toda su familia, Padre Santo. Te pido que nos guardes y nos cuides, Padre, cuando terminemos este servicio y podamos llegar, Señor, a nuestro hogar con bien, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.